Y bueno gente, sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Course Tutoriales. Seguimos con el curso de 800 integrales indefinidas y aquí tenemos la integral 13. Tenemos la integral número 13. Vamos a seguir. Entonces tenemos este binomio que está elevado a la cuarta o a la 4 como quieran llamarlo. Y tenemos que está dividido entre la raíz de AX. Esto podemos ver que es raíz de A menos raíz de X por si las moscas, por si no lo aprecian bien. Entonces, para resolver este binomio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primeramente debemos de desarrollar este binomio que está elevado, o sea, está elevado a la cuarta. Entonces vamos a pasar a desarrollar este binomio por sí solo. Pues vamos a tomar solamente este término y vamos a desarrollar el binomio en sí durante los siguientes minutos. Aquí solamente me he quedado con el numerador para desarrollar el binomio y vamos a hacer lo siguiente. No sé si se recordarán de algo llamado el triángulo de Pascal. Es lo que voy a hacer, es el método que voy a utilizar para desarrollar este binomio. Y en caso de que no supieras hacerlo, pues bueno, aquí ya vas a aprender. Entonces el triángulo de Pascal consta de lo siguiente. Vamos a poner un 1 aquí en la parte superior. Y vamos a hacer lo siguiente del triángulo. Entonces vamos a poner otro 1 aquí. Eso sería como decir 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. Entonces seguimos haciendo lo mismo hasta abajo. Así se construiría lo que es el triángulo de Pascal. Entonces sería 1 más 0, porque aquí no es nada, sería 1. Entonces 1 más 1 sería 2. Y 1 más 0, porque tampoco hay nada aquí, sería 1. Entonces vamos a seguir 1 más 0, porque no hay nada aquí, sería 1. 1 más 2 sería 3. 2 más 1 sería 3. Y 1 más 0, porque tampoco hay nada aquí, sería 1. Entonces vamos a seguir. Vemos que 1 más 0, porque no hay nada de este lado, sería 1. 1 más 3 sería 4. Y aquí en el medio podemos ver que 3 más 3 serían 6. Y 3 más 1 serían 4. Y aquí pues 1 más la nada, o sea más 0, sería 1. Y podemos seguir construyendo el triángulo hasta cuanto queramos para abajo. Aquí podemos decir que 1 más 0 sería 1. 1 más 4 sería 5. 4 más 6 sería 10. 6 más 4 sería 10. 4 más 1 sería 5. Y 1 más 0 sería nada. Entonces sería 1 más 0 sería 1. Y bueno, hasta tanto queramos. Pero yo simplemente ya con esto me basta para construir lo que es desarrollar mi binomio. Voy a hacer lo siguiente. Como pueden ver, aquí vendría nuestro primer binomio, que sería A más B, o A menos B, como sea, a la 0. Y aquí podemos ver que vendría el otro binomio, que sería A más B a la 1, A más B. O sea, cada columna de estas representaría lo que es un binomio elevado a un grado diferente. A más B a la 3 y A más B a la 4. Pero como podemos ver, estamos con el menos. No importa porque saben que pues la resta simplemente es una suma pues con un término, o sea, uno de nuestros sumando o restando negativo, o sea, algo así. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver que lo que necesitamos es esto, porque tenemos de grado 4 aquí. Y entonces llegamos a grado 4. Entonces necesitamos esta fila de números. Vamos a borrar lo demás, ya que obtuvimos las constantes que van a acompañar a nuestro coeficiente o a nuestro número, a lo que sea, que es esta. Como pueden ver, tomé esto porque era lo que representaba el binomio que estaba A más B a la 4 y es el grado que tenemos. Un A más o menos B, o sea, no importa el signo, a la 4. Entonces, con estos números vamos a construir nuestro binomio de la siguiente manera. Voy a poner los números por acá. Pues 1, 4, 6, 4, 1. Y vamos a construir el binomio. Entonces, pues, esto significa que tenemos este 1. Vamos a hacer una fila con nuestros números. Lo pueden hacer tanto en columna o fila.
Yo lo voy a hacer en fila. Y voy a poner 4, 6, 4, 1. Ahora vamos a poner cada término, o sea, elevado a este mayor grado, pero descendiendo en grado y descendiendo como de la siguiente manera. Entonces vamos a poner raíz de a la 4, raíz de a la 3, raíz de a las 2, raíz de a la 1, no lo marco porque es 1, y raíz de a la 0, pero todo elevado a la 0 es 1. Entonces, ahora vamos a poner este otro término, pero desde abajo hacia arriba, en forma ascendente. Entonces sería, como podemos ver, estos serían nuestros dos términos de ese binomio. Entonces vamos a poner raíz de x a la 4. Entonces aquí ponemos a multiplicar esto por raíz de x a la 3, raíz de x a la 2 y raíz de x a la 1, y todo el 1 no lo marco, raíz de x a la 0. Entonces no lo pongo porque todo elevado a la 0 que no da 1. Sería como poner un 1 aquí, y entonces pues ¿para qué? Aquí se me borró el 2. Entonces pues ahora esto podemos simplificarlo, debemos de simplificarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que estamos haciendo es tratando de construir nuestro binomio para pues que la integral sea mucho más sencilla. Obviamente es necesario hacer esto, y hay muchos métodos para, bueno, desarrollar binomios. Entonces pues vamos aquí a simplificar. Aquí tenemos 1 por cualquier cosa de lo mismo, entonces no pondré el 1. Entonces tendríamos raíz de a. Entonces para escribir raíz de a, miren lo siguiente. Raíz de a la 4 es lo mismo que tener raíz de a la 2 por 2, porque 2 por 2 son 4. Pero si tengo 2 por 2, aquí puedo decir que, bueno, entre comillas, que este 2 se va con esta raíz y me queda lo siguiente, pues igual a elevado a la que. Como se me fue este 2 con este 2, me quedaría como, vamos a suponer aquí, un 1 por 2, porque cuando se tacha algo, aquí tenemos 2 entre 2. Es lo mismo que decir, bueno, se tachan ambos, nos quedó 1. Pues vamos a decir que aquí, entre comillas, nos quedó 1. Para decir que 1 por 2 son 2, entonces nos quedaría a cuadrado. Creo que quizás se me entienda la idea de lo que quiero decir. Es un método para que entiendan mejor, aunque lo digo entre comillas porque no sería apegado bien a las reglas de matemáticas. Pero bueno, son trucos. Entonces tenemos que, es como decir que esto sería a la 2 por 2, tachamos 1 y nos quedó a elevado al cuadrado. Entonces pues esto es lo mismo que decir a al cuadrado. Entonces si esto es lo mismo que decir a al cuadrado, pues pongamos a al cuadrado. Entonces tenemos el primer término reescrito de la siguiente manera. Vamos con el segundo término, que es todo esto, pero vamos a ver esto. Entonces tenemos raíz de a elevado al cubo. Vamos a decir que esto es igual a tener raíz de a al cuadrado por raíz de a, ¿verdad? Por propiedades de los radicales, sabemos que esto por esto seguiría siendo nuestro raíz de a, y que 2 más 1 sería 3, o sea, eso seguiría elevado al cubo. Entonces no hemos alterado nada, y cuando no se altera nada, todo es válido. Entonces pues ahí está. Pero ¿qué podemos ver aquí? ¿Para qué separamos eso así? Bueno, podemos ver que esto se cancelaría con esto y nos quedaría lo siguiente, a raíz de a. Entonces lo que vamos a poner en el segundo término, a raíz de a raíz de a. Pero también falta esto, que no se nos quede, que podemos ver aquí. Entonces no falta esto, simplemente raíz de x seguirá siendo raíz de x donde quiera que vaya, no hay simplificación alguna ahí. Entonces vamos a seguir copiando. Bueno, aquí hice algo que fue que no copié el 4. Obviamente simplifiqué eso, simplifiqué esto. Debo de copiar ese 4 porque no es como el 1 que puedo dejarlo porque simplemente 1 por esto es lo mismo, pero el 4 no puedo dejarlo porque si no se alteraría lo que estoy haciendo.
Entonces copio el 4. Entonces vamos a poner el 6 y vamos a ver cómo podemos reexpresar esto. Bueno, aquí está fácilmente, lo podemos ver a ojo, que raíz se va con este cuadrado y raíz de x se va con este otro cuadrado que está, pues, ambos términos están elevados al cuadrado. Sería raíz de a al cuadrado por raíz de x al cuadrado. Entonces podemos cancelar los radicales con las potencias al cuadrado y nos quedaría lo siguiente, sería a x. Aquí fue fácil. Entonces vamos a seguir. Ponemos el 4, que no lo podemos dejar, y raíz de a. Aquí podemos ver que no podemos hacer nada con raíz de a, no podemos simplificarlo, y seguimos. Entonces, pues aquí vamos a ver que tenemos lo mismo que pasó aquí encima, pues con raíz de a al cubo, en este caso sería raíz de x al cubo, sería lo mismo que poner x raíz de x, pero si no lo ven a ojo, entonces pues sería raíz de x al cubo. Recuérdense lo que hicimos anteriormente, que dijimos que sería igual que tener raíz de x al cuadrado por raíz de x, y que aquí pues esto se dividiría con el radical y nos quedaría pues lo siguiente, x raíz de x, y es lo que pusimos aquí encima. Entonces vamos a seguir con lo de abajo, es lo mismo que pasó aquí encima. Como pueden ver, no quedó a cuadrado, entonces eso significaría que nos quedaría aquí entonces x cuadrado. Como siempre, si no lo ven a ojo, tenemos entonces, vamos a ponerlo por acá para que no se nos ligue. Entonces tendríamos raíz de x a la 4, como les dije, eso podría ser usando la imaginación, raíz de x a la 2 por 2, y podríamos eliminarlo, o sea, de la siguiente manera, y sería esto. Pero si no lo usan de esa manera, creo que la mejor manera de decirlo sería que podemos dividir eso como raíz de x al cuadrado por raíz de x al cuadrado también. Otra forma de decirlo, aquí no sería tan entre comillas porque es algo evidente, que serían los radicales. Y tendríamos entonces lo siguiente, no lo voy a poner debajo porque no se ve, lo pongo aquí encima, x por x, y es muy evidente que x por x es x cuadrado. De la forma que lo quieran ver, le va a funcionar. Creo que esta es mucho mejor, mucho más práctica y mucho más apegada a las leyes matemáticas, no como ahorita que quería que lo entendieran a truco, pero bueno. Entonces tenemos ya esto, bueno, no está del todo simplificado, debemos de llevarlo a la máxima simplificación para poder hacer nuestra integral. Y vamos ahora entonces a reescribir estos términos. Entonces tenemos que a cuadrado no se le puede hacer nada, 4a. Tenemos aquí que por propiedades de los radicales podemos escribir esto de la siguiente manera, como a raíz de x, poner ambas cosas en un mismo radical, ya que se están multiplicando. Entonces tenemos a 6ax, y aquí debajo pasaría lo mismo, sería 4. Esta x la voy a pasar con el 4 porque todo es un producto y se puede. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a meter estos dos radicales en uno solo por las propiedades de los radicales que se puede hacer. Entonces aquí tendríamos x cuadrado y no hay más nada que simplificar. Vamos a seguir entonces de este lado. Y podemos ver que ya simplificamos todo esto. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, construir nuestro binomio. Para construir dicho binomio vamos a hacer pues esto. Vamos a recordar estos números, como pueden ver han estado todo este tiempo ahí. No lo borramos ni nada. Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, ya los números no me interesarían porque ya lo puse aquí. Ahora puedo ver que sí, tenemos 1, tenemos 4, tenemos 6. Tenemos 4 y tenemos 1, ya lo puse, entonces está bien. Ahora lo que vamos a construir nuestro binomio de la siguiente manera. Ahora podemos decir que este binomio desarrollado va a ser igual a tener esto. Vamos a copiar los términos tal cual. Como aquí tenemos un signo negativo, en caso de que tuviera positivo, simplemente tendríamos que poner todo positivo. Todos estos términos sumándose positivamente, pero como es un signo negativo que hay, vamos a ponerlo alternando los signos de la siguiente manera. El primer término va a ser positivo, o sea, a cuadrado. Aquí va un más, pero no lo marco porque no se debería marcar. Entonces, ahora cambio a menos. Este fue el primer término, ya lo pusimos.
Y copio el segundo término, que sería 4a raíz de ax. Y seguiría aquí, pero voy a copiar aquí debajo para que, bueno, no me cabe ahí. Aquí como puse un menos, aquí ahora pongo un más. Y copio el tercer término, que sería cax. Entonces aquí cambio a menos, ya porque aquí ya había puesto un más. Y pongo el cuarto término, que es 4x raíz de ax. Y bueno, pues seguiría aquí, entonces voy a seguir aquí debajo. Como aquí puse un menos, entonces aquí pondría un más. Y el último término, que es x cuadrado. Entonces ahí ya yo habría reexpresado lo que es este binomio a su forma desarrollada. Y para esto utilizamos lo que fue el triángulo de Pascal, algo muy útil. Entonces déjenme escribirlo aquí debajo para que vean más o menos que este sería nuestro binomio: a cuadrado menos 4a raíz de ax más 6ax menos 4x raíz de ax más x cuadrado. Entonces ese sería el binomio ya de manera reexpresada. Recordando nuestra integral de la que partimos, simplemente tomamos lo que fue la parte de encima. Era la siguiente: la integral de raíz de a menos raíz de x, eso a la cuarta, dividido entre raíz de ax, eso por su respectivo diferencial de x. Bueno, espero que se entienda, estoy escribiendo un poco chueco últimamente, pero bueno, aquí podemos ver entonces que sí, este binomio es igual a esto, pues podemos reemplazar, ya que reemplazar algo por algo igual pues no altera nada. Entonces tendríamos que sería la integral, como este es vamos a llamarlo el numerador, reemplazamos el numerador por nuestro binomio desarrollado y abajo ponemos nuestro denominador, que siempre fue, no ha cambiado, a x. Y todo esto por nuestro respectivo diferencial de x. Y miren cómo pasamos de esta integral que está aquí encima, que se ve un poco compleja, a esta otra que quizás se ve más larga, se ve, bueno, más trabajosa, pero no lo es, porque esta es más sencilla de integrar que esta otra. Y bueno, vamos a seguir pues ahora a trabajar con esta integral, la pasaré arriba y vamos a seguir trabajando. Y bueno, aquí ya reescribí la integral en la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a separar, pues como saben, la integral de una suma es igual a las sumas de las integrales. Vamos a utilizar esta propiedad para separar las integrales y así más fácil poder integrar. Entonces tenemos que a cuadrado, entonces tenemos la integral. Podemos ver a cuadrado, como aquí está restando, pues ya sería una integral aparte. Y esto sobre esto, pero en lugar de poner raíz de ax, vamos a poner lo siguiente: vamos primeramente a separar ese ax en raíz de a y raíz de x y reescribirlo como a la 1 medio y x a la 1 medio. Si te has visto la lista de reproducción, supongo que ya esto no es nada nuevo, porque ya sabemos por qué pasa todo esto. Y bueno, simplemente explicando, sería como que aquí el radical, o sea, el numerador que lleva la a aquí es 1 y de la x es 1, pasa encima, y aquí el numerador del radical, o sea, el radical mismo, pasa a dividir debajo, entonces se hace lo que es este exponente. Así explicándolo de manera rápida y concisa. Entonces pues vamos a seguir y vamos a escribir entonces en lugar de eso lo que escribimos anteriormente, que era a la 1 medio por x a la 1 medio, entonces de x, eso menos la integral de 4a raíz de ax sobre pues
raíz de AX. Aquí pongo raíz de AX, no lo hago como esto, pues porque pueden ver que separando podemos entonces bueno, por el DX podemos eliminar estos dos. Pueden ver que es mucho mejor. Entonces vamos a seguir eso más la integral de ¿qué? Bueno, de 6AX, que se vea que eso es una A, no se nota bien, lo sé. AX dividido entre ¿qué? Bueno, vamos a ponerlo en la forma que lo pusimos aquí. Elevado a la 1 medio por X a la 1 medio. Eso por el diferencial de X. Ya separamos esta parte, esta parte, esta parte. Vamos a seguir con esta otra. Sería menos 4. Bueno, menos la integral de 4x raíz de ax, nuevamente en la x, esto dividido entre ¿qué? Bueno, entre ese raíz de ax. Pongo en raíz de ax porque evidentemente podemos ver que podemos cancelar estos dos. Ponemos el respectivo diferencial de x que no se puede quedar. Y tenemos entonces aquí también pues más la integral de x cuadrado dividido entre esto, bueno, entre raíz de ax, pero vamos a poner este a la 1 medio y x a la 1 medio. Que conste que esto es lo mismo que esto, simplemente lo reescribimos, bueno, de una manera muy eficaz para aprovechar y poder integrar de una manera mucho más fácil, que obviamente tenemos que hacerlo para poder integrar. Entonces se preguntarán, ¿cómo veo yo a ojo que tengo que escribirlo? Bueno, ya esto es cuestión de práctica y habilidad. Entonces vamos a seguir aquí encima. Ya para abajo no se ve, supongo. Entonces voy a escribir igual. Ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí en esta primera integral. Podemos ver, eso va a ser igual a la integral. Y aquí podemos ver que podemos subir esto al numerador con exponentes negativos. O sea, recordando que lo que está en el denominador puede subir arriba al numerador, pero se le cambia el signo. Entonces sería a cuadrado por a la menos 1 medio. Ahí se le cambia el signo. Y x a la menos 1 medio de x. Entonces, esto que pusimos aquí sería esto. Entonces, menos la integral de... Bueno, aquí ya cancelamos esto. La integral de 4a por dx. Y vamos a ver. Más... Aquí supongo, entonces tendríamos que hacer lo mismo. La integral de 6 ax, y esto lo subimos arriba como lo hicimos aquí, pues con los signos cambiados, por a la menos 1 medio y x a la menos 1 medio. A ver si se ve. Bueno, se llega a ver algo, sí, a la menos 1 medio. Y voy a poner el de x aquí debajo. Bueno, simplemente se lo pongo aquí pequeño, pero lo estoy diciendo para que se note, ok, por dx. Y bueno, déjenme borrar esto para seguir aquí. Y seguimos con esto de aquí abajo, que aún no lo hemos pues puesto aquí encima. Entonces tenemos ese menos, que no se nos olvide, menos la integral de aquí. Entonces aquí podemos ver que se cancelaron estos ambos. Entonces nos quedaría simplemente 4x menos la integral de 4x por su respectivo diferencial de x, más la integral de x cuadrado, y subimos esto al numerador con signos cambiados, a la 1 medio, pueden ver, y x a la menos 1 medio por dx. Aquí es menos 1 medio también, por si no lo dije 1 medio. Entonces pues borro aquí y sigo debajo. Entonces vamos a seguir simplificando y haciendo artificios. Entonces eso va a ser igual a ¿qué? Entonces podemos ver aquí ya en la parte superior que, bueno, esto es a y esto es a.
vamos a tomar una calculadora. Y bueno, a por a sigue siendo a. Y se suman los exponentes. Entonces sería el exponente 2 menos un medio. O más o menos un medio, da igual. Entonces le damos. Y vemos que eso es 3 medio. Entonces sería a la 3 medio. Por x a la menos un medio. A la menos un medio. Y eso por su respectivo diferencial de x. Eso menos. Aquí no podemos hacer ningún artificio. Simplemente sacar esto para afuera. Sería, como esto es constante, estamos integrando con respecto a x. Sale 4a integral de dx. Eso más. Esto es constante. O sea, bueno, aquí sí podemos hacer artificios. Así sacaré las constantes después. Eso más. Entonces, la integral de qué. Vamos a anotar. Vamos a poner el 6. Y que esta a y esta otra a la podemos multiplicar. Entonces a por a la menos un medio sería entonces la misma a. Y sumamos los exponentes. A la 1 menos un medio. Entonces sería a la 1 menos un medio. Sería un medio positivo. Pueden ver. Multiplicando estas dos a la 1 y a la menos un medio. Y tenemos el mismo caso aquí en la x, que x a la 1 por x, esto es para agrupar términos, a la menos un medio sería también un medio positivo. Entonces sería x a la un medio positivo. Y eso por su respectivo diferencial de x. Ahora seguimos aquí debajo. Menos la integral. Bueno, aquí ya podríamos sacar ese 4 para afuera. Como es constante, todo lo constante sale fuera. X de x más la integral. Aquí tenemos un x cuadrado y un x a la menos un medio. Entonces vamos a agruparlo. X por x sigue siendo x. Permítame primeramente poner la constante, que es a la menos un medio. Más tarde la sacamos para afuera también. Y entonces x por x sigue siendo x. O sea, x por x sigue siendo x. Y se suman los exponentes, que es 2 más menos un medio o menos un medio. No se altera. Menos un medio. Podemos ver que es 3 medio. X a la 3 medio. Y bueno, aquí vemos que eso está multiplicado por su diferencial de x. Y vamos a seguir aquí encima, simplificando esta expresión para integrar. Antes de integrar, se recomienda simplificar al máximo, obviamente algo que vamos a necesitar para poder integrar. Entonces, ahora sí vamos. Puse a integrar sin antes ver la integral. Como estamos integrando respecto a x, vamos a sacar todo lo que es constante. Podemos ver que esto no tiene x, es constante, sale fuera. A la 3 medio por la integral de x a la menos 1 medio por dx menos 4a por dx. Aquí ya había sacado la constante. 4a por 4a integral de dx más, aquí podemos ver que esto es constante, todo esto, 6 a la 1 medio integral de qué, integral de x a la 1 medio por su respectivo diferencial de x. También tenemos aquí debajo menos 4 integral de x de x y más la integral de, bueno, esto es constante. Sacando todas las constantes, tenemos que a la menos 1 medio es constante.
integral de x al cubo, x a la 3 medio por dx. Y bueno, aquí simplificamos más, ya sacamos todas las constantes, entonces ya saben lo que toca hacer ahora. Pues integrar, ya no se puede simplificar más, ahora sí que vamos a integrar. Y pues la primera sería así, la constante siempre se copia igual, a la 3 medio. Entonces aquí utilizamos la regla de integración básica que ya conocemos, supuestamente si ya estamos de esta altura. Entonces arriba sumamos 1 y dividimos entre el mismo exponente. Sería x a la... tenemos entonces menos un medio, menos un medio, más 1, sabemos que es un medio, pero yo lo hago simplemente para corroborar. Y eso sobre un medio. Entonces menos 4 a la integral de dx, sabemos que x, más 6a a la 1 medio por la integral de x a la 1 medio. Entonces sabemos que 1 medio más 1 es 3 medio, entonces sería x a la 1 medio más 1, y 1 medio más 1 es 3 medio, sobre 3 medio. 3 medio. Entonces aquí tenemos menos 4, que es la constante, y x, pues la integral de x sería x a la 1 más 1, lo sabemos, y 1 más 1 es 2, y tenemos que dividir entre el mismo numerador 2. Entonces aquí hicimos ya esto, entonces más esta otra, a ver si se ve, sí se ve, voy a poner más debajo, más, entonces tenemos a la menos 1 medio, y tenemos la integral de x a la 3 medio, entonces tendríamos 3 medio más 1 es 5 medio, entonces sería x por x a la 5 medio dividido entre 5 medio. Y a ver, para que haya más nada, eso más una constante de integración que la denotamos por la letra c. Y bueno, una vez terminemos, ya aquí hemos integrado, ahora hay que, bueno, simplificar y reescribir y ponerlo más bonito esto, que no quede esto tanto así. Entonces seguimos, muchachones y muchachonas. A la 3 medio, subimos ese 2 a multiplicar. Este 2 que está aquí, como saben, lo que es el denominador de un denominador es un numerador. Ese lo aprenderían así. Entonces x a la 1 medio, que podemos ver, ya reescribimos esto. Entonces menos 4 a x, muy fácil ese, más 6 a la 1 medio. Entonces este 2 lo podemos subir arriba, este que está aquí pasa encima, y sería 2, bueno, 2 x a la 3 medio sobre 3. Pero fíjense que ese 2 lo podemos multiplicar con ese 6 de adelante, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces 6 por 2 serían 12, no ponemos 6 ya porque lo multiplicamos a la 1 medio, y ese 3, ese 2 que subía, lo multiplicamos por el 6 y ya no hay que ponerlo. Y entonces x a la 3 medio, pero el 3 no se nos puede quedar, es el 3 que está dividiendo la x porque no hicimos nada con él. Entonces eso menos 4x, bueno 4 no, porque aquí sería la mitad y la mitad, y estamos simplificando ya, se fue esto, entonces nos quedaría 2 arriba, x cuadrado, y abajo nada. Eso más, a ver si borro aquí para poder copiar mejor. Eso más, entonces a la menos 1 medio, esa a la menos 1 medio podemos escribirlo de la siguiente manera. Vamos a poner esto para escribir
a la 1 medio aquí debajo para que se vea mejor, porque como saben está símbolo negativo y es mejor ponerlo positivo en el denominador. Entonces aquí encima entonces podemos subir ese 2 aquí a la parte superior, quedaría encima 2, todo lo que quedaría arriba sería x también, x a la 5 medio. Oye, aquí se me está ligando esto. Entonces, como decía, x a la 5 medio, y este 5 de aquí debajo pasa con, bueno, aquí podríamos ponerlo, y a ver, no se nos queda nada, entonces eso más una constante de integración. Y sí, no se me queda nada. Ya hemos integrado hace rato, simplemente estamos acomodando los términos para ponerlo de una mejor manera. Yo este término, en lugar de dejarlo así, lo voy a escribir así. Entonces tenemos 2x a la 5 medio, ajá. Este 2 lo voy a dejar aquí y voy a poner este 2 quintos de eso, de a la 1 medio. Y puedo ponerlo como raíz de a. Raíz de a más c, es lo mismo que esto. O simplemente también hay otra manera que sería pues 2a a la menos 1 medio por x a la 5 medio sobre 5. Este término que estoy poniendo aquí de último podemos escribirlo así o dejarlo como está. Bueno, ya ahí hemos terminado, ustedes eligen cuál quieren poner. Yo, bueno, voy a dejarlo pues así como está, ya, bueno. Lo voy a poner de esta manera. 2 quintos de x a la 5 medio sobre raíz de a. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. Y esto fue Crash Course Tutoriales, y más preámbulo me despido. Voy a copiar el resultado un poco más que se puede entender para que lo vean. Y bueno, por si acaso. Y esta fue la integral de la que partimos, y aquí podemos ver pues el resultado.